Bienvenidos de nuevo y bienvenidas a otro episodio más de Enough Ya. En esta ocasión tampoco estamos solas y como siempre estoy aquí, Adriana Pacheco y mi amiga y cofundadora de este espacio, Adri Ortega. Y Hola, hola. estamos con un psicólogo, él es Josué Jau, que tiene más de 16 años de experiencia brindando asesorías y acompañamiento de manera individual, de manera familiar, a las personas que lo necesitan. Y hoy venimos a platicarles de un tema súper importante, Josué, que es el poder de las palabras, el poder de lo que decimos y también de lo que nos quedamos callados. Pues muchas gracias, Josué, por aceptar esta invitación. No, al contrario, la verdad, muchas gracias. Adri, Adriana, para mí es un placer poder compartir este momento, ¿no? El poder conversar sobre las palabras, el significado, cómo nos sentimos con las cosas que decimos o con las cosas que nos dicen también, ¿no? Y creo que es sumamente importante tener otros espacios para poder Sí, conversar, reflexionar, pues construir juntos mejores relaciones. Así así es. que para mí es un gusto y es un placer que podamos conversar sobre este tema. Gracias. Y Gracias. gracias a los que nos escuchan. Y bueno, pues arranquémonos, Josué. ¿Qué impacto podrías decir que tienen las palabras en nuestras relaciones interpersonales? Y generalizo interpersonales porque pues puede ser con pareja, puede ser en familia, con amistades, en el trabajo. Sí, mira, definitivamente las palabras siempre son pueden ser muy fuertes y también pueden ser muy cariñosas, muy amables con cada persona. Entonces, tienen un impacto dependiendo de la intención que tengamos cuando estamos diciendo algo. No es lo mismo, por ejemplo, que yo te pueda decir, oye, me gustaría que pudieras apoyarme de esta manera o decirte, oye, haz esto. Es completamente diferente. La intención es otra. Entonces, y eso cuando yo te lo diga, va a tener un impacto sobre ti porque te va a hacer sentir, Ujú, te va a hacer recordar, te va a hacer pensar, porque si eso para ti en ese momento es conflictuante, quiere decir que te llevó a algún punto donde has sentido que eso está siendo violento o es agresivo hacia tu persona, o donde también sucede que te están diciendo algo que te hace sentir cómodo, feliz, entonces te va impactando, ¿sí? Las palabras siempre van a ser muy importantes, tienen una intención, siempre tienen una ujú. intención, y eso es lo interesante, el poder estar pendiente de la intención que tienes cuando estás diciéndolo. ¿Qué estás diciendo? Yo creo que eso que dices, cuando dijiste, te hace recordar una palabra cuando la escuchas y en el tono, muchas veces nos regresa o nos pone en situaciones del pasado, agradables o desagradables, Ujú, ¿no? sí. Dependiendo mucho el contexto de la palabra o el mensaje que estás recibiendo. Bueno, yo lo pienso el decir, qué conscientes deberíamos ser de cómo me expreso, ¿no? Pero también fíjate lo interesante que acabas de decir, porque, Adri dice lo consciente, pero también es darme la oportunidad de saber emocionalmente qué está pasando conmigo y algo muy importante que tiene que acompañar las palabras, el estar siempre pendiente de cómo reacciona la otra persona con lo que tú dices. Y hay que tener mucha atención porque a veces decimos algo y podemos darnos cuenta cómo la otra persona hace un gesto, se Ujú. acomoda, se levanta, o sea, tiene una reacción a partir de esas palabras, pero a veces no estamos tan pendientes. Creo que cuando realmente estamos en la conversación con la otra persona, podemos percatarnos de estos detalles y es ahí donde de pronto podemos preguntar, ¿no? Oye, me da la impresión de que pasó esto contigo, ¿estoy bien? Yo estoy interpretando algo que no es, ¿no? Entonces, poderlo hacer público a la otra persona y a partir de ahí, por supuesto, saber qué está pasando. Entonces, Josué, lo que tú acabas de comentar, digo, nos hace muy tanto responsables de decir lo que ser conscientes de lo que voy a decir, pero yo creo que esto que tú dijiste de preguntarle a la otra persona, ¿es esto lo que quisiste decir? Ujú. Te voy a contar una anécdota, porque me salvó y fíjate que no lo o sea, tuve que medio indagar la importancia de esta retroalimentación. Yo sufría un poquito de violencia verbal de mi jefe. Entonces, cuando él me agredía verbalmente, normalmente nos entra el pánico, te quedas callado y te quedas así, mudo y obedezco porque
pues es mi jefe, ¿no? Ujú, Y me quedo callado y me doy la vuelta y ahí me voy con el mal sentimiento, con la incomodidad y con todo lo que conlleva una situación de fricción. ujú. Cuando yo entonces le digo, ¿me quisiste decir esto? ¿Es esto lo que fue tu intención decirme? Y obviamente era agresivo, ¿no? Claro, O sea, ¿me estás diciendo que no lo entiendo? Y entonces cuando yo lo enfrentaba, y yo así lo interpretaba, Josué, le estoy poniendo enfrente de su cara la agresión que me quiso dar, se quedaba el hombre así como serio, callado, y me decía, este, haz por favor lo que te pedí, ¿no? Pero como que no se atrevía a volver a agredirme, como lo hizo al principio. Entonces me di cuenta que el hacer eso, digo, yo lo aprendí a la mala. Me hubiera encantado aprenderlo diferente, pero cuando yo hacía eso, me daba cuenta que literalmente le ponía yo enfrente de él claro. la agresión que me estaba dando Ujú. y se paraba. Y ya no tenía los pantalones Exacto. de volvérmelo a decir. Entonces, fue una herramienta que utilicé en modo de defensa, Ujú. pero qué bonito cuando lo haces diferente, ¿no? O no sé, Adri, ¿tú cómo podrías pensarlo que es de manera, digo, porque yo lo pensé en manera negativa, de decir, Claro, ¿cómo me puedo defender de alguien que me agrede? por supuesto. Pero en el lado opuesto, o sea, sí está, no sé, ¿tú tienes alguna idea, Adri, o Josué, que puedas darnos un ejemplo de lo positivo que puede ser en no en defenderte de una agresión, Ujú. sino al revés, ¿no? Sí, yo creo que más que pensar en una agresión, yo pensaba como en el día a día con las personas cuando no nos quedan claras ciertos comentarios, ciertas cosas que nos dicen, siempre preguntar. Y aquí ahí va una anécdota mía, también como terapeuta, que pues cuando yo tenía pues, 21 años, literal, recién terminé la licenciatura. Recuerdo que estando en terapia, una de las personas que estaba me dice, es que doctor, hay frío. Eso fue al inicio de la sesión y yo dije, ok, perfecto, hay frío, pero pues hasta ahí. Cuando terminamos, casi por terminar, me dice, oiga, ¿por qué nunca pagó el clima? Pues porque nunca me dijo que lo apague. Me dijo, hay frío. ¿No? Entonces, a eso voy con la importancia de Okey. preguntar, de aclarar, porque están sucediendo cosas con la otra persona. Para Ujú, mí, era esta normalidad ujú. de tener el clima casi como pingüinitos cayendo, y yo no tenía problema. Pero la otra persona era muy frío en ese momento el Sí. clima, pero jamás me lo dijo. Digo, hace muchos años también, como parte de la formación y el aprender, yo tampoco pregunté, ¿qué significa esto que usted me está diciendo? Porque si yo hubiera preguntado, probablemente la respuesta sería, me gustaría que fuera menos frío y para poder estar más cómoda o cómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo? Y esto es en el día a día con las personas, ya no Sí. solo con nuestras parejas. Pero pues, no sé, Adriana, ¿qué estás pensando? Nos gustaría que nos compartieras también dónde estás. Sí, claro. Y fíjate que estoy aquí, me encanta escucharlos porque este tema en particular es un tema que a mí me encanta. O sea, el poder de la palabra, el poder de la comunicación, porque he leído un par de libros y el que más uno que me encantó, es que en español es como, ha de ser como la comunicación no violenta. Luego en los recursos ponemos ahí el nombre y hablaba precisamente de eso, ¿no? De todos los conflictos que pueden evitarse si tan solo aprendiéramos a preguntar las cosas mejor, pedir las cosas de manera diferente o si en duda, pues pedir, oye, ¿me puedes repetir lo que acabas de decir? ¿O es esto lo que me quieres decir? Y tantas cosas, tantos conflictos, malinterpretaciones podrían evitarse si sabemos usar de manera consciente y efectiva nuestras palabras. O sea, entonces es un tema que realmente me encanta y después de eso es algo que trato cuando estoy comunicándome con alguien, cuando pido algo, es siempre un esfuerzo muy consciente de, pues, de cómo digo lo que digo o cómo estoy pidiendo, las cosas, ¿no? Porque, pues, el resultado puede ser agua y aceite, o sea, de cómo pides tú las cosas. Entonces, definitivamente es un tema que siento que es tan extenso y también
principalmente por el tema de cómo nos hablamos, porque fue también cuando me hice consciente de cuando empecé a leer más y a entender más, que dije, o sea, si yo le hablara a cualquier amiga o a cualquier ser humano de la manera en la que me hablo a mí misma, o sea, yo ya me hubiera zapateado hacia la calle desde hace muchos años, ¿no? Entonces, también es eso, o sea, de que no nos damos cuenta de igual cómo nos hablamos. Entonces, pues, sí, para mí es un tema fascinante, el empezar desde aquí adentro, cómo nos hablamos, e igual cómo nos comunicamos. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en lo que dicen. Bueno, en Sí, lo que dicen. sí, sí, amiga. Y yo creo que con lo que dice Adri, Josué, ¿por qué a veces nos cuesta tanto comunicarnos? O sea, en general es un tema difícil decir, Es que di lo que sientes, comunícalo". Ajá, sí, pero al momento que se presenta la oportunidad, Sí. de verdad te quedas congelado o no sabes Ujú. hacerlo. ¿Y sabes qué optas? Me callo. Ujú. Decir nada. Ujú. Sí, yo creo que lo que ha pasado, o lo que pasa de pronto con cada persona es una historia, Ujú, entonces, eso siempre hay que considerarlo. Entonces, yo creo que lo que sucede muchas veces es que, deseamos tanto estos espacios, estas oportunidades para hablar sobre esto, que cuando esos momentos se dan, aquí viene una sí, revolución, una carrera sí, impresionante de miles de ideas, y entonces pensamos que todo eso que está aquí, ¿cómo lo digo? sí, Porque sí, no sí. estamos acostumbrados a seleccionar cuáles son las ideas que para mí en este momento se convierten en importantes. Porque podemos tener 50,000 cosas que queramos decir, pero ¿cuál de estas en este momento en particular, de acuerdo a la conversación que se está generando, Ujú, cuál es la que para mí aquí sería útil? Que esto es un proceso de estar pensando, de acostumbrarte y de estar siempre pendiente con la otra persona. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando, por ejemplo, ahora del poder de las palabras y de pronto tuviéramos, digo, este es como un mal chiste, yo creo, pero de repente, oye, ¿te acabas de dar cuenta del pájaro que pasó? ¿A qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿No? total. Entonces, sí estar como muy pendientes de cuáles son las cosas que están sucediendo para decir, bueno, de estas ideas que tengo, estas quizá pueden ser las útiles. Y ponerlo en la mesa, decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo tantas ideas, tengo tantas cosas que quiero conversar, que de pronto no sé Ujú, qué sería útil. Y entonces, digo, en la terapia, en los procesos de terapia, para mí siempre es importante preguntarle a las personas, bueno, en este momento en particular, para ti, hoy que acabas de llegar, ¿qué es lo que te está moviendo? okey. Y entonces empezamos desde ahí. Probablemente los otros temas los toquemos, pero ese empieza a ser el ancla para empezar a conversar y dejarnos llevar. Entonces, tú podrías decir que como que si me cuesta hablar o expresar mis sentimientos que van ligados a mis pensamientos, sería, quiero hablar, con mis hijos, un ejemplo, de estos puntos, escribirlos, Josué, o sea, poner materializar, estos son los puntos para que yo no me pierda, para que yo no me desvíe. Sí, claro, puede ser muy útil el hecho de poder hacer una lista de qué es lo que quieres conversar, por ejemplo. Digo, hay gente que cuando va a terapia tiene esta misma estructura, ¿no? Llega y dice, Josué, psicólogo, fíjate que quiero conversar de muchas cosas, pero hay dos cosas que apunté en mi libretita hoy que quiero conversar contigo. Perfecto, Ujú, empecemos a hablar sobre ellas. Y creo que además se vuelve un ejercicio muy importante porque vamos plasmando, ya no solo está en la cabeza, ya no solo está aquí en el alma y en el corazón, sino ya lo ves. Entonces ya tiene una estructura que tú puedes decir, ok, esto es lo que me está pasando. Y entonces empezamos a conversar sobre ello, que de hecho es un ejercicio muy interesante. Si, por ejemplo, hoy que termináramos, hiciéramos un ejercicio hablando del poder de las palabras y que ustedes mañana, que, por ejemplo, hoy en el transcurso del día estén conscientes de cuáles son las palabras que han utilizado, cuáles les han hecho eco a ustedes, pero ujú. también cuáles de las palabras que las otras personas les han hecho eco en ustedes. Y al día siguiente revisar qué es lo que ha pasado, cuáles son las palabras. Y entonces empezar a tener este ejercicio consciente y es, ok, a lo mejor esta palabra tengo que cambiarla. ¿Por qué otra palabra la cambiarías? ¿Qué otra palabra pondrías? Y esa palabra que pusieras,
qué significa para ti. Y es un ejercicio para estar haciendo. Ay, Dios mío, creo que me saldrían muchas palabras que debo dejar de decir, porque, pues que sí, o sea, al final, si te haces consciente del mensaje y las palabras que utilizas para dar ese mensaje, yo creo que estaría bien interesante, Josué, ver cuántas son positivas y cuántas son negativas, Ujú, ¿no? Y qué es lo que estás proyectándole a tu entorno, o sea, a tu entorno cercano, ujú. ¿no? Y muchas veces, pues define, quiero pensar, o no sé, tú me dirás si estoy mal, define muchas veces cómo, qué es lo que regularmente ocupas y Mm, usas, tanto para ti mismo como para los demás. Y entonces, como decía Adri al inicio, me asustaría de ver qué es lo que está saliendo de mí y a lo mejor también hacerle ver a la otra persona, oye, mira, tantas veces al día me dijiste palabras que no me gustan, ¿no? claro, O un trato que no me gusta. claro. Y Adriana decía justamente esto, ¿no? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cuáles son las palabras que usamos con nosotros, con nosotras? Y que eso es sumamente importante. O sea, no sé qué tan presente tenemos todo el tiempo de cómo nos hablamos, qué tan duros o duras somos Ujú. con nosotros, o qué tanto también nos queremos y podemos apapacharnos a través de las propias palabras. Y Ay, fíjate que, por ejemplo, ahorita, ejemplo, no sé, no quiero decir ejemplo tonto, porque no es tonto, pero inclusive cosas tan pequeñitas como, ay, soy una tonta, ay, soy una estúpida. O sea, cuando nos equivocamos por cositas, cuando cacho a alguien así, es, no digas eso, porque yo igual también lo hacía mucho, ¿no? O sea, son cosas que uno ve, que aprende y que siento que por muy pequeñito que sea, no, o sea, el mensaje es pesado, o sea, es fuerte y creo que es mucho más fuerte de lo que llegamos a imaginarnos, ¿no? No sí, sé. claro, sí, claro. O sea, total, por eso cuando él decía, hagan un ejercicio, Ujú, yo creo que sí sería bien interesante ver qué tanto positivo sale de nosotros, Adri, y qué tanto sí. no. Y realmente hacernos conscientes, decir, oye, no, creo que tengo que ser más consciente en ser más positiva y como en episodios pasados, Josué, siempre Adri y yo decimos, me hago consciente de cómo quiero tratar a los demás porque también quiero que me traten Claro, así. Entonces, creo que es lo mismo con las palabras, pero Ujú. hacernos consciente del uso que le estamos dando. Entonces, no, yo creo que me va a dar miedo hacer ese Pero ejercicio. una auditoría, ese es el Un ejercicio. audit. exactamente. Mira qué interesante, porque lo que acaba de decir Adriana es esta auditoría emocional Sí, a través de las palabras. Digo, este Ujú. es un ejercicio que puede quedar aquí y sí. que Mañana, amiga, que nos conectemos para darnos nuestra retro, me dirás cómo estuvo tu día de tu auditoría de, Creo de, que ya de las mejor, ya creo palabras. que mejor, sí, sí. Josué, ¿y qué pasa con las palabras que no decimos? uf, yo creo que lo pondría de esta manera. No sé si tú, Adri, tú, Adriana, de pronto han tenido días en los que dicen, no sé qué me está pasando. Ay, Solo sé que Ay, uf, ay. algo sucede conmigo, ¿no? Y de pronto sí. estas palabras, estas conversaciones, estas frases que no dijimos, se van quedando ahí. Y entonces de pronto sucede que explotamos Ay, emocionalmente y decimos, es que de la nada estaba así. ujú, Y no, muchas veces no es de la nada, es que todo esto se va Que ya acumulando, explotó se va la quedando olla. ahí y por supuesto en algún momento esto va a salir. Nuestro cuerpo es sabio, Ujú. siempre nos va a responder y nos va a recordar qué tan importante es poner énfasis y poner atención en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pensando, todo lo que consumimos del exterior y sí. cómo esto nos va impactando. Entonces, lo no dicho tiene una situación que ocasiona que algunas personas puedan explotar y entonces esto daña las relaciones. Volvemos nuevamente a este punto, ¿no? Que a Ujú, veces estás con alguien y explotas y tú dices, pero ¿qué pasó si todo estaba sí, bien? sí. Y entonces la realidad es Ujú. que, ¿qué pasa aquí? Esto es interesante porque la otra persona piensa que tú ya tienes una dificultad con él o con ella. Y en realidad tú jamás tuviste una dificultad con la persona, sino Ujú, que tú ya traías cuestiones que estaban ahí, sí. que probablemente la otra persona dijo alguna palabra que a ti te hizo eco y entonces salió. Ya.
Y La ¿sabes gota que qué, derramó el vaso. amiga? Ujú. ¿Cuántas Dime. o sea, te juro, Josué, que te estoy escuchando y Adri, amiga, o sea, y no por generalizar mujeres, pero normalmente tendemos a que eso que tú dijiste de la palabra hizo eco. Yo lo guardé por mucho tiempo, no sabía comunicarlo. Vino a hacer eco y de verdad, como explotamos y la otra persona dice, bueno, ¿y qué pasó? Ujú. ¿En qué momento vino este reclamo cuando pues nunca lo dijiste? Entonces yo creo que mucha gente que nos escucha allá afuera no me va a dejar mentir que nos ha pasado no una, José, miles de veces de que explotamos y que nosotros mismos decimos, bueno, ¿por qué perdí el control de esta Ujú. manera? ¿No? ¿Por qué si era algo que tenía que hablar de manera estructurada, de manera amable, de manera consciente, salió así, como petardo de la boca y luego agrégale el reparar el daño que ocasionaste Por supuesto. con las palabras mal usadas? Ujú. Y eso es lo que sucede, cómo se dañan las relaciones a través de Sí. estas palabras no dichas. Y a mí me pasó algo diferente, porque yo era muy bélica en casa. Mi mamá era una persona hola, ma. Mi mamá, se guardaba mucho las cosas y mi papá, pues, una persona de carácter mucho más fuerte. Entonces, yo siempre era la que tenía que salir, bueno, A la la que yo tomé defensa. el papel de salir a la defensiva. Entonces, creciendo y ahora sí en mis relaciones propias, para mí era imposible quedarme callada de si algo me molestaba. O sea, si a mí algo me molesta, te lo digo en ese momento, porque si no, como digo, si no lo escupo, me enveneno. Pero también he notado, o sea, como que yo creo que todo es cuestión de balance, pero como sociedad, no sé si es algo que yo presiento que no ganamos. Si decimos lo que nos molesta en el momento y lo expresamos, somos problemáticas, somos conflictivas, este, pues, somos muy exigentes, cosas así. Pero si nos quedamos calladas, pues, también es un problema porque, pues, ¿por qué no me dijiste? Entonces, ese es Somos la el balance dramáticas. que ajá, las dramáticas. Y cuando yo me fui al otro extremo de entonces me callo y mejor no digo nada para llevar la paz, dalai, shalala, también descubrí que no, o sea, que igual que me es bastante activo también emocionalmente cuando no hablo y digo las cosas. Entonces, no sé, José, si tengas algún como que tip o algo en cuestión de tener la confianza de expresar las cosas cuando nos molestan o cuando necesitamos, pero de manera asertiva. No, yo creo que lo que acabas de decir es sumamente importante, como todo lo que estamos conversando. Y yo creo que lo que diría en esto es que cuando te digo, creo que tiene mucho hacer mucha conciencia de si Ujú. lo que te están diciendo en este momento es algo que le está pegando a algo que no se ha sanado en ti. Porque cuando eso que te están diciendo no se ha sanado en ti, hay una reacción regularmente más intensa, más eufórica, más agresiva, si lo queremos ver de otra manera también. Y cuando esto que te están diciendo no está impactando de esa manera, por supuesto, la manera de responder es muy diferente. Entonces, creo que tendríamos que hacer una conciencia y un ejercicio todo el tiempo de esto que me estás diciendo, ¿a qué parte de mi historia le está pegando? Ya. O sea, poner atención a cómo si hay okey, entonces, si alguien me dice algo y siento así las ganas así de, ya sabes, significa que hay algo que entonces yo tengo que trabajar para poder de otra manera, mi respuesta o mi reacción sería mucho más diferente, más tranquila, ¿no? Ujú. Al final, seguramente dirás lo que estás pensando, pero ya no será con la intención de defenderte. Porque Ya, ya revisaste en ti qué fue lo que pasó. Que o eso es lo que explo sucede muchas veces, Okey, claro, que mm, como no lo revisamos, pues, simplemente reaccionamos, pero okey. algo pasó, o sea, algo de nuestra historia, y eso es algo que tenemos que tener presente. Somos una historia, somos muchas voces e historias que nos construyeron, y siempre va a haber cosas que nos van a trastocar. Sí.
No, o sea, no, que me acabas de hacer así como un boom en mi cabeza porque Adri decía, ¿cómo le hago para no ser una dramática o no ser una enojona exagerada que siempre expresa lo que no le parece? Pero cuando tú nos giras la tortilla, como se dice habitualmente, Ujú. decir, esto que tú lo estás sintiendo como agresión, no precisamente te están queriendo agredir, sino tú lo estás percibiendo de esa manera por alguna razón que no has Es una atendido. herida, ¿no? Que se Claro, está tocando y claro. por Ahora eso se también siente así. Claro, ahora también hay algo muy importante. Digo, esto no significa que también la otra persona no sea agresiva a veces. También hay que separar eso, que es muy importante, porque hay Okey, sí. personas que sí son agresivas y no tiene que ver con mi historia. O sea, Okey. sí fue agresiva la persona y entonces también yo tengo que poner un límite a esto, porque hasta qué punto quiero permitir que esta persona me hable de esta manera o me trate de esta forma. Si yo ya revisé que realmente esto no tiene que ver con una parte de mi historia, y la otra persona me está agrediendo, entonces también aquí viene el trabajo de los límites, lo que no estoy dispuesto a aceptar de las demás personas o hasta aquí es donde tú puedes llegar. Claro, claro. Y ahorita que mencionas eso, quisiera tocar el tema, de la audiencia, Josué. Hay precisamente una persona, Wendy, una de nuestra comunidad, que textualmente me dijo que si podíamos hablar de estos límites sanos, de en qué momento deja de ser sano y de en qué momento ya es una agresión, ya es algo que se está metiendo más de lo que yo estoy permitiendo o de lo que me gustaría, pero en el ámbito, o sea, en general, porque pues, si nos enfocamos solo a pareja o hijos o trabajo, pues no vamos a acabar, Ujú. no vamos a acabar. Pero, ¿de qué manera podríamos contestarle a Wendy esto que nos acabas de hablar de los límites sanos, la importancia de cuándo sí marcarlos, cuándo, o sea, cuándo sí, cuándo no, cómo? Yo creo que el hecho de hablar de los límites, que es sumamente importante también, tiene que ver, quizá algunas personas puedan pensar que el límite es no permitirle a la otra persona que me trate de esta manera, ¿Ok? ¿ok? Pero también hay la otra parte. Yo me quiero permitir ser tratada o tratado de esta manera. Entonces, aquí es la parte en la que yo elijo y decido hasta aquí tú puedes llegar. Ok. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, porque esto es lo que yo no tolero, con lo que yo no puedo, en este momento no puedo. Voy a poner un ejemplo desde lo sencillo. No sé si les ha pasado o si ustedes han escuchado, de repente, no me digas Adrianita, pero te dicen, ay, Adrianita, ¿cómo estás? Y de repente no es cómodo ya para ti que te digan Sí, Adrianita. Entonces, ok, ese, por ejemplo, es, bueno, no me siento cómoda con que me digan Adrianita. ok. Entonces aquí es, te agradecería, y aquí viene algo muy importante, la cortesía del lenguaje. Te Mm, agradecería que no me hablaras de esta forma, ¿sí? Estoy haciendo público lo que no me parece, ujú, hasta aquí es como yo quiero que me trates, pero no te estoy agrediendo, sí, todo lo contrario, te estoy pidiendo amablemente ujú, que esta línea no la rebases, porque yo no me siento cómoda. cómoda de esta manera. Y eso, Mm, por ejemplo, lo pueden notar mucho con los niñitos, ¿no? Que, ay, anda con tu tía, saluda a tu tía, dale ujú. beso. Y de repente, pues el niño no No quiere, quiere, ¿no? sí, Pero no sabe cómo decirte, que es lo que nos ha pasado toda una vida, porque tenemos que cumplir con expectativas de cómo debemos de ser, claro, ¿no? Ujú. totalmente. Y aquí, por eso decía hace un momento, la cortesía del lenguaje. No me siento cómoda que me hables de esta manera. Me gustaría que tú me dijeras, Adriana. Y Ujú. que para quienes nos están escuchando o nos vayan a ver, que no vieron lo que sucedió, pero Ajá, antes de que iniciáramos, que fue un ejercicio, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, que yo le pregunté a Adriana, Adriana, ¿cómo te gustaría que yo te dijera? sí. Y Adriana me dijo, pues Adri, pero te dicen Adri a ti, entonces el dilema de Adri y Adri, Adri, pero Adri. desde el inicio, Sí, sí, el límite para mí se convirtió en importante porque es la relación que voy a construir con ustedes a partir de ella. No qué sé si me estoy sencillo. No, sí, explicando claro, qué está claro. pensando Adriana. Es que para la audiencia, cuando llega Josué, tenemos siempre una breve plática con él y nosotras, para entrar un poquito en confianza y no empezar así de sopetón la plática, ¿no? Y sí, Josué hizo este ejercicio con Adri Ortega de decir cómo quieres,
¿cómo quieres que te llame? Entonces fue completamente a lo mejor imperceptible para mí verlo de esa manera, decir, fue un límite que estableciste donde ella se pudiera sentir cómoda. ¿Tú lo notaste, Adri? Obviamente ahorita que José lo explica dices, Sí. ok, sí. No, y de hecho lo que también me di cuenta, o sea, y no lo expresé, que ya después pensé que dije, ¿por qué? O sea, si yo me siento cómoda con que me digan Adriana, ¿por qué no le pude contestar así? Porque te contesté, todos me dicen Adri, pero Ujú, esa no fue tu pregunta. Tu pregunta fue, ¿cómo te exacto. gusta que te llamen? O sea, y yo o sea, de esa, ¿cómo vamos? O sea, que dije, pude haber firmemente contestado Adriana. Y ya. ¿Por qué tuve que decir, todo mundo me dice Adri? Ya sabes, así como que, entonces fue algo que yo percibí, pero pues ya dije, ya más adelante, ¿no? Pero muy interesante, sí, sí, Algo tan sencillo algo se tan vuelve algo sencillo que, poderoso, ¿no? Ujú. eh, eh, Establezco que así me vas, así nos vamos a llevar, así nos vamos a comunicar, pero ¿cuántas veces lo hacemos? O sea, realmente, ¿cuántas veces te pones a entablar hasta dónde puede llegar la persona? O sea, no tenemos ese. No, y creo que lo que pasa muchas veces es que no nos han enseñado que el decir las cosas no tiene que ser de una manera violenta. Podemos Ujú, ujú, ser, podemos marcar límites desde la cortesía, y vuelvo y voy a repetirlo probablemente muchas veces, desde la cortesía del lenguaje, ¿no? O sea, puedo ser muy público, puedo hacerte saber las cosas sin que te tenga que agredir, pero quizá hemos crecido en una cultura en la que nos enseñan que eso no debe de pasar así, que siempre tienes que hablar de una manera o no decirlo o no hacerlo público, o lo que decía Adri, ahora hace un momento, este, a ella no lo dijo. Ella pensó en cómo los demás, porque, no sé, eso sería para que vayamos a terapia, sí, pero pero, por ejemplo, ¿qué escuchamos de lo que nos están diciendo? sí, ¿No? Porque al final mi pregunta fue como muy concreta, pero ella escuchó muy, una ujú, parte. Sí, una parte nada más que tiene que ver con las palabras, probablemente con las que muchas veces ha topado ella. sí, Y eso le hizo responder como respondió. claro. Claro, pues yo creo que los límites en cualquier aspecto son, o sea, es establecerlos, ¿no, Josué? Desde el principio. O sea, Sí, yo creo que desde el principio, para poder construir una relación sana y ujú, educada y respetuosa, sobre todo con las otras personas, creo que desde el inicio siempre es cómo queremos conversar. eh, eh, y de hecho, por ejemplo, una cosa que a mí me pasa en sesión es que cuando estoy trabajando, yo siempre soy muy público con las personas y les suelo decir, si hay algo que diga que te es incómodo, por favor, siéntete libre de decirme, me sentí incómoda, me sentí incómodo con esto. eh, no me gustaría. O de pronto, ¿sabes que este tema en este momento no estoy lista, no estoy listo? ¿Por qué? Porque para mí ese límite que es importante que tú pongas va a dirigir la conversación para que tengamos. Entonces, sí se convierte desde el inicio aprender a marcar eso. Y vuelvo con esto, ¿no? Nuevamente a la cortesía del lenguaje, ¿sí? Cuando realmente tenemos una intención de tener una conversación que construya, ujú, vamos a encontrar las palabras. A lo mejor al principio nos dará trabajo, pero ujú. conforme lo vamos a practicando, encontramos las palabras para poder ser honestos con la otra persona y decirle, esto es lo que yo necesito. nada más rápido, lo que estabas diciendo de la comunicación, ¿no? Y de poner límites o expectativas desde un principio. Hay un tip que yo no me acuerdo si lo leí o lo escuché, pero me encantó, donde dice que cuando ves que alguien viene a ti, ¿no? Y te va a contar una historia. Y nosotros podemos ser muy rápidos en dar nuestra opinión y a veces no es nuestra opinión lo que la persona quiere escuchar, ¿no? Entonces, cuando tú veas a la persona que viene así encaminada con una historia, así decirle, a ver, espérate, nada más quiero saber qué es lo que necesitas de mí. ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas mi consejo o necesitas mi opinión? Entonces ya ahí le damos pausa a la persona de decir, no, solo quiero que me escuches. Y yo aplico eso con mi esposo y ha sido una diferencia enorme porque de verdad, o sea, no hay nada más, quizás puedo decir frustrante, que tú quieres, ahora sí que como que tener una conversación emocional
Y aquí viene Don Práctico a darte una solución cuando dices tú, no, que necesito es que me apapaches y que me digas, sí, hiciste muy bien y ya, o sea, no necesito saber No cómo necesito más. solucionarlo. ¿Sabe? Entonces, es algo que a mí me ayudó mucho y ojalá y pudiéramos ahora sí que usarla más. Yo creo que ayudaría mucho igual en nuestras comunicaciones con pues con la gente que nos rodea. Cla- Claro, al final lo que acaba de decir Sí. Adri es siempre tener muy pendiente cuál es la intención de la otra persona cuando llega conmigo, qué es lo que Ujú. necesita. A veces estamos tan preocupados en querer responder en automático que no ponemos atención y solo respondemos. Estamos más ansiosos por decir lo que estamos pensando que poner atención a qué nos están diciendo. Sí. Sí, súper consejo, Totalmente, Adri. La verdad es que totalmente. ahorita que lo dices, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué estás esperando, ¿Cómo no? puedo Porque apoyarte? Sí, sí, porque Sí, ahí nos vamos como los eh, expertos emocionales, como gordas en eh, tobogán, decir, yo te voy a aquí resolver tu vida y solo escúchame. Y no es lo que necesita, ¿no? Probablemente solo necesita, sí, a lo mejor el consejo, pero un consejo sin tanta, sin la crítica, sin juzgar, sin decir yo hubiera hecho, es bueno, pues si lo hubieras hecho, pues está bien, ¿no? Pero claro. en este momento no es lo que necesito. Yo creo que sí, Sí, y respondiendo a lo que preguntaba Adri hace un momento sobre cuando ya dijiste todo sí. y la otra persona, yo creo que aquí me quedo pensando mucho en qué es lo que queremos realmente cuando estamos hablando con otra persona, si ya le marcamos estos límites. Creo que lo que sucede ahí es que queremos convencer a la otra persona de que se dé cuenta de que está mal la forma en la que se relaciona. Y si hay algo que es sumamente difícil, es que las otras personas, si no tienen la disposición, no lo van a mirar de esa forma. Y aquí tiene que ver, yo quiero seguir en este punto queriendo convencer a la otra persona Mm, o empiezo a pensar en mí y decir, bueno, yo no quiero convencerte. Me he dado cuenta que al final no te quiero convencer y entonces elijo o me voy, poner me retiro, distancia. pongo distancia o simplemente también te lo hago público, decirte, ¿sabes qué? Elijo relacionarme contigo de esta manera. Porque a veces queremos convencer a la otra persona, sobre todo cuando son personas, vamos a ponerlo así, difíciles, ¿no? Ajá. Entre comillas, que estás mirando que está actuando de esta manera y tú quieres, sí, sí puede, vamos, vamos, o sea, sí, sí puedo cambiar a la persona, ¿no? Y Sí, creo que estas son las cosas con las que nos topamos con frecuencia. Y sí, la realidad es que si la otra persona no lo mira como yo, mejor, no, o sea, no la puedo, no, va a ser desgastante querer convencerla o convencerlo de que no es lo correcto. claro. Oye, sí. Josué, no, no sé. Es Oye, es más fácil Adri y en yo la así de, teoría que en la práctica. Por supuesto. sí, sí, Sí. porque En ¿cuántas especial veces cuando no es nos quedamos familiares, yo creo. familiares y hasta en amistades, Adri? Porque a Sí, veces bueno, hay sí. una amistad que, como tú decías, o hasta familiares, es mi tía. Y como es mi tía, la tengo que respetar y me tengo que aguantar y me tengo que, porque es mi tía y cómo voy a hacer, cómo voy a poner un límite con mi tía o cómo voy a marcarle que no estoy cómoda. Y, y es difícil, o sea, es Uf, difícil cuando se anteponen situaciones familiares. Ahora, cuando es una amistad que ya llevas diciéndole o recibiendo que no hay límites, no hay respeto en la relación, pero es mi amiga, ¿cómo? ¿No? Tengo que aguantarme. La cultura de aguantar. No, Dios pues mira, mío. Pensamos que Hay un regresamos al sí, hay no sé si lo han visto, que me encanta pues, videíto que pasa en Instagram, que le pregunta una niña a un señor: "¿Cuánto debo de aguantar de una persona? O sea, de que me hablen mal o que me traten mal", ¿no? Y le contesta el señor: "¿Cuánto veneno, debes tomar hasta que mueras?". O sea, estamos ahí claro. sentándonos tomando este veneno y dices tú: "Pues, ¿hasta cuánto aguantas? Ah, pues, ahí tú", ¿no? O sea, no, definitivamente no. No, pues yo creo que sí, no. En resumen, dice Adri, límites, sobrepasan tu límite, toma la decisión valiente, decir, quiero que sigas envenenándome, tomando veneno o no. O sea, pues Sí. es que sí, ¿no? Puede ser una manera muy cruda de decir, o sea, ya no quiero seguir en esta relación que no se respetan los límites. y creo que lo que acabas de decir, para no que nos podemos seguir Sí, sí, extendiendo sí, y sí. esto es lo bonito de las conversaciones que nos pueden llevar, ¿no? Hilando suavemente estos hilos, ¿no?
Pero creo que algo que Sí. acabas de decir, que al menos para poner la pausa a esto que estamos platicando, es que eh, también el hecho de que no podamos o elegimos no decirlo, es porque si lo decimos vamos a perder y nos damos cuenta, y ahí nos podemos dar cuenta como, y mi red social, y mi red de apoyo, ¿yo con quién cuento? Ay, Y entonces eso nos causa miedo porque perderlo. podemos perder a esta persona y entonces es que es la única persona con la que cuento, es la única persona que me escucha, ¿no? Y aquí se Ujú. convierte en importante las redes de apoyo que tenemos, Ujú, porque mientras más redes de apoyo tenemos, yo creo que podemos trabajar de diferente manera la culpa claro. por tener que decir lo que realmente estoy sintiendo y pensando. Pues muchas gracias. Y bueno, en este caso, para Wendy, espero haya ayudado todas las aportaciones de nuestro especialista. Y vámonos rapidísimo con la otra de la audiencia, porque si no, como bien dices, aquí nos vamos a seguir. La responsabilidad afectiva, Josué. Ujú, Yo creo que lo podemos atacar y de manera breve desde dos perspectivas. Desde cómo soy yo responsable de lo que hago con mis relaciones y cómo también poderle hacer ver a las personas que también son responsables del impacto que tienen en otros. ujú. Sí, yo creo que en este punto, un poquito lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Desde el inicio de una conversación, yo tengo que ser muy público contigo, de poderte decir, mira, esta es la manera en la que quiero llevar esta conversación. Me gustaría que tú también me digas cuál es la forma en la que tú quieres conversar, Ujú. qué es lo que Mm, puedes sobrellevar en la conversación y qué no, es también completamente válido. Sí. Y el hacerlo consciente en el momento de iniciar esa conversación va a tener una responsabilidad afectiva, porque cuando yo mire algo que, o escuche algo que dije y mire tu reacción, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, que me estoy dando cuenta, no sé si sea así, pero me estoy dando cuenta que reaccionaste de esta manera. Creo que no dije lo que yo estaba pensando como estaba acá. Ok. ¿Ok? Pero ya desde el inicio, por eso yo siempre lo planteo como desde el inicio de la conversación hay que tener los puntos muy claros y la responsabilidad afectiva tiene que ver con hacerte pública la forma en la que quiero llevar esta conversación, pero también que tú me puedas decir cómo quieres llevar esta conversación, porque vamos a co-construir lo que va a suceder. Es una responsabilidad de los dos. Ujú. Entonces, yo digo totalmente. lo que tú digo, tú oyes lo que tú oyes. Ok, sí, claro. ¿Ok? Y cuando tú te percatas que no están recibiendo el mensaje como realmente estaba en tu mente o con tu intención comunicarlo, también aclararlo y decirle, lo estás tomando mal, Mm, ¿no? Fíjate, ve lo interesante que acaba de pasar ahorita con lo que dijo Adri. Lo estás tomando mal. ¿Qué pasaría si yo Mm, dijera, cómo lo estás tomando? ¿Qué ha pasado que te estoy mirando de esta forma? Ok. O sea, Cambia por completo, sí, ¿sí? claro. Como la importancia de la forma impositiva sí, que a veces no nos damos cuenta. Sí. Y no es nuestra culpa, volvemos a esto. Tenemos una cultura, tenemos una Ujú. historia y tenemos una familia, Sí. familias en las que hemos crecido y esas dinámicas nos han enseñado a hacer de una u otra forma. Mm. Por eso, qué maravilla que con este ejemplo que acaba de suceder, podemos ponerlo, ¿no? De, Claro. de, de esta manera. Entonces, creo que el ir mirándolo, el ir haciéndolo consciente, se convierte en algo muy importante para poderlo trabajar. No, pues clarísimo. O sea, yo ya literalmente salió el darme cuenta que la importancia, ¿no? De cómo lo decimos y hasta inclusive cómo pedimos la retroalimentación con de qué modo amable, qué modo una manera que las palabras generen este ambiente de comunicación positiva, ¿no? Claro, y yo creo que como un ejemplo para resumir esta parte que estamos hablando, creo que todos y todas somos invitados en la vida de la otra persona y viceversa. Y también somos anfitriones. Si tú estás como invitado en la vida de la otra persona, ¿sí? ¿Cómo quieres ser tratado? Si tú eres anfitrión, ¿cómo quieres tratar también? Es una manera constante de estar mirando que somos invitados y somos anfitriones constantemente. Llevamos un baile Sí. constante con la sí. otra persona. Un momento yo soy invitado, un momento yo soy anfitrión, estarlo consciente para saber cómo nos gusta ser tratados. No, pues Sí. maravilloso, Josué. Yo creo que espero para la audiencia, en específico para Karen, el que lo solicitó, pueda ayudarle, ¿no? Y pueda ayudarnos a todos a ser conscientes si somos invitados o anfitriones en en nuestras relaciones y sobre todo en nuestras palabras, ¿no? Que es el punto. No, pues realmente
pues creo que hemos cubierto eh, tips, herramientas, yo creo que muy importantes para ayudarnos a expresarnos mejor, no solamente con otros, sino que también con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y fíjate que lo que acaba de pasar ahorita que sucedió con Adi, que dijo, no lo entendiste bien, generalmente así pasa, o sea, le echamos la culpa al otro de que si yo hice algo, ay, bueno, es que eres un exagerado. O si no entendiste bien, ay, es Ujú. que no entendiste lo que yo quería decir. Entonces, es bien interesante cómo vamos por la vida haciendo eso. O sea, culpándole al otro de que lo tomó mal, no entendió bien, y pues ahora sí que tenemos que realmente hacernos conscientes de, pues no andar victimizando, digo, perdón, no o sea, sí, no echando la culpa a todos, sino que tenemos que hacernos responsables de nuestras palabras y nuestras acciones completamente para poder mejorar, pues, en general. Y fíjate que, bueno, me quedo en una postura de aprendizaje de cañón, Josué, porque probablemente a veces hablamos, qué es lo que pasó, el ejemplo tangible que tuvimos ahorita, de decir, no estás siendo 100% consciente de la intención de tus palabras, ¿no? Y yo creo que, pues, nos tocará momentos donde sí podamos serlo y momentos donde no. Claro. Y prepararnos. Si vamos a tener una conversación importante con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con quien sea, prepararnos, ¿no? Estructurarlo, tenerlo claro, establecer los límites desde el inicio de la conversación y durante la conversación hacer los cuestionamientos de retroalimentación si el mensaje está llegando como queremos que llegue, con la intención que queremos que tenga, para que entonces la finalidad de la plática importante que tengas que tener llegue a un buen desenlace, ¿no? Llegué a A un un buen buen puerto, final, a un buen puerto, diría yo. Oye, Josué, y por ¿no? ejemplo, ahorita estaba pensando en algo, perdón, porque siento, y corrígeme si estoy mal, pero lo que decías hace ratito, de que siempre como cuando estamos escuchando a alguien, como que estamos, en vez de escuchar atentamente lo que la otra persona está diciendo, ya estoy aquí pensando qué es lo que voy a contestar, ¿no? Entonces, ¿cómo, algo que yo siento que puede ayudar mucho igual en cómo nos relacionamos con la gente, es quitarnos un poquito ese ego de que yo soy, mi manera de ser, lo digo, lo que yo pienso, lo que yo voy a decir es lo correcto. O sea, el ego de que prefiero prefiero morir antes de que decir que estoy mal, ¿no? Entonces, entrar conversaciones, entrar relaciones dinámicas con curiosidad y también con la posibilidad de que quizás alguien, o sea, de que no siempre estamos en lo correcto. ¿Qué tan clave tú crees que sea eso? O sea, en cuestión de las relaciones, de la comunicación, de las interacciones con la gente. ¿Qué tan grave? Preguntaste, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué tan importante tú crees que en cuestión de cuando nos comunicamos, cuando estamos interactuando el uno con el otro, es, no sé cómo decirlo, o sea, si quitarnos el ego o entrar en relaciones, situaciones con más curiosidad, o sea, porque siento que es algo que causa mucho conflicto, o sea, el hecho de que Sí. tengo yo que imponer que lo que estoy diciendo, mi punto de vista, lo que quiero decir Es el yo, mejor. es el Ujú. mejor, es lo óptimo, es lo único y es lo que es, o sea. Ujú. Sí, puede ser, o sea, no puede ser, perdón. Sí es grave porque de pronto creo que cuando alguien llega a nuestra vida a contarnos algo que le está sucediendo, entramos quizá en un grado de expertez de que si llega conmigo es porque necesita un consejo. Okey. Eso quiere decir Ujú. que yo sé, por eso llegaste conmigo. Entonces, de entrada, yo ya puse un chip sobre mi Ujú, expertez, entonces yo tengo que darte los mejores consejos. Pero los Okey, mejores consejos no son como yo mire el mundo, okey. porque el experto en su vida eres tú. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pues ¿sabes qué? Pues dile a tus papás, por ejemplo, que te dejen entrar a las 12 de la noche porque es lo que tú quieres. Pero yo no sé cómo son tus papás. Yo no conozco a tus papás, pero yo, desde mi expertez, te estoy diciendo, no, sí, díselos, porque es lo correcto, pero, y no estoy revisando el impacto que va a tener en tu vida. En el contexto en general. Claro, entonces, estamos
como tenemos muchas ganas de decir lo que estamos pensando, Ujú. porque somos los expertos, por eso llegó con nosotros. Pero si ponemos atención a lo que está diciendo, las cosas van a ser muy diferentes. Porque lo que dijiste hace un rato sobre cómo quieres que te ayude, qué Ujú. necesitas de mí, cómo te acompaño. Esto que me estás diciendo es por un consejo, solo quieres ser escuchada o escuchado, se convierte en importante porque en ese momento, ya la conversación va a ser completamente diferente. Claro, Pero sí, sí es muy cierto, ¿no? El hecho de que queremos decir lo que estamos pensando, pero ese soy yo. No sé qué necesita la otra persona y además no estoy en su contexto todos los días. claro. Por eso es muy importante, si no te están pidiendo un consejo, ¿qué te hace a ti pensar que tienes que darlo? No, pues sí. Ujú. No, y sí, y, o sea, te pones a pensar y a veces es lo que precisamente haces o hacemos, Ujú. estar dándole consejos a la gente cuando ni siquiera los necesita. Como decía Adri, solo necesita que lo escuches o sí tal cual, necesito que me digas, Claro, ayúdame a tomar una decisión. Y yo creo que todos hemos estado en ese punto donde acudimos a personas que para nosotros son importantes su opinión, pero como bien dices, voy a tomar lo de esta persona, lo de la persona 2, lo de la persona 3 y voy a crear mi propio juicio ujú, en base, porque pues sí, ellos hablan en base a lo que han vivido, en base a lo que es su vida, claro. pero esta es mi vida. ¿Y qué de esto que para mí es importante, su consejo probablemente, pueda yo hacer el mío propio en base a la contribución de personas que les importas o que te quieren, ¿no? Claro, al final, yo creo, por ejemplo, en terapia, una cosa es, estas son las posibilidades que existen, cada posibilidad tiene estas consecuencias, pero después de revisarlas, ¿tú con qué quieres comenzar? ¿Qué es Ujú. lo más? Creo que no es que sea lo más fácil, pero ¿qué es lo que tú consideras que es lo primero con lo que sí puedes trabajar para relacionarte? Pero acá están, son las posibilidades para que tú elijas cuál de ellas. Claro, qué maravilla. Pues, Josué, de verdad que no nos queda más que agradecer muchísimo todos los consejos y tu punto de vista profesional, pero no quiero que te vayas sin antes tocar esa parte humana de Josué, porque, pues bueno, Josué, el psicólogo, y que estoy segurísimo muchísima gente que les ayudas, que los apoyas en consulta, te verán, te escucharán, pero esa parte humana de Josué, o sea, esa parte a lo mejor entra un poquito esa curiosidad de, para un psicólogo, ¿qué tan difícil es su día a día, Josué? Cuando, bueno, yo así me lo imagino, ¿eh? Que como que llegan a ti tantas personas a descargar su energía, sus situaciones, sus problemas, sus dificultades, y que tú siempre estás en este mood de apoyar, de aconsejar. Pero ¿qué pasa contigo? O sea, ¿qué pasa con el Josué persona? Que es difícil, ¿lo separas? Vida psicólogo Josué, vida personal Josué, o sea, ¿cómo es esta ¿Cómo le situación para un haces? psicólogo? ¿Cómo le haces? Sí, digo, porque si uno no puede con sus propios problemas, Sí. ahora imagínate cargar, bueno, no es que no sé si los cargues, es que también no sabemos, Ahora sí, ¿cuáles son las palabras? sí, no sé ni Sí. cómo decir, los cargas, los llevas, están en tu mente. ¿Cómo maneja un psicólogo su vida personal y profesional? Bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio o estar en búsqueda de ese equilibrio en mente, alma y corazón, ¿sí? Entonces, cuando digo mente, alma y corazón es porque ¿cómo cultivas tu mente? Ujú. ¿Qué qué tiempo te das para estudiar, para aprender, para leer, ¿no? Y esto ayuda, por supuesto, en la medida en la que vas teniendo estos espacios, también literalmente la mente como que se relaja. Entonces, para mí, por eso es importante mente, cuerpo y corazón, porque después de la mente viene la parte del cuerpo. O sea, yo soy de hacer, todos los días salgo a correr, mínimo una hora, más o menos. Para mí, este momento de correr es en el que literal solo estoy escuchando el latido de mi corazón, qué tan despacio voy, si ya me estoy cansando, si me duele la pierna, estoy como con el cuerpo literalmente. Okey. Y como en automático dejo de pensar y pongo mucha atención en mí. Entonces yo Guau. cuando estoy corriendo puedo saber en qué momento ya me cansé. O sea, o mis piernas ya
empiezo a Ujú, sentir esto, mejor le bajo un poco más despacio y luego continúo. ujú. Aprendo a conocer mi cuerpo, ¿no? Y la otra parte del corazón es que para mí siempre es importante los espacios que puedas tener para ti. Cuando te dedicas tiempo, y te dedicas tiempo puede ser desde el simple hecho de decir, me voy a acostar media hora a dormir literalmente. O en mi caso, por ejemplo, es voy a ir a comprar. Aquí, como dato curioso mío, no soy un buen chef, para nada, pero me gusta cocinar, porque ese tiempo que estoy cocinando, literalmente me olvido. Okey. Y me gusta, lo disfruto. Y Ujú. es un tiempo para mí, porque es algo que yo quiero hacer. Quiero sentarme a comer algo hecho por mí, que yo disfrute. Y esa es la parte del corazón, estar en constante comunicación conmigo. O me quiero ir a la playa, o solo me quiero acostar a ver una película y disfrutarlo. Esto a mí me permite recargarme. Y por supuesto, también mi familia, elegir cuándo puedo, cuándo tengo tiempo, ir para disfrutarlos, no porque tenga que ir a Sí, visitarlos, que sí, eso es muy sí. importante para mí. Igual y no voy todos los días por las distancias y todo lo demás, pero cuando voy, quiero disfrutarlos y estar ahí y escucharlos, no escucharme, quiero escucharlos a Ah, ellos, sí. ¿no? Y eso para mí se convierte en muy importante en cuanto al corazón. Todo esto para mí, la suma de todo esto hace que, pues de alguna manera recargue energías constantemente, me libere de los pensamientos y pueda estar siempre. Pero además, creo que por ejemplo, hablando de terapia, ¿no? Creo que para mí se convierte en algo muy importante que cuando estoy en terapia le tengo un profundo respeto a la persona que llegó conmigo, porque la persona que llegó conmigo es porque hay un camino que ha trabajado para decidir llegar. Sí. Y entonces eso es sumamente valioso para mí y entonces disfruto el proceso con la persona con quien estoy, para que después cuando yo salga de ahí también lo que pasó se quedó ahí como una construcción y cuando Ujú. nos volvamos a encontrar, ¿lo retomamos o hablamos de otras cosas? Pues qué maravilla, José, y qué admirable que tengas y que creo que esto te lo ha dejado el paso de los años, la experiencia de decir: "Divido y me recargo", como bien dices, ¿no? Porque imagínate, o sea, yo te imaginaba como decir, bueno, me conecto a ti, me pasas, aprendo y como que te drenas, ¿no? Y pasas todo esto positivo y la ayuda, pero ¿y quién ayuda, Josué, no? ¿Cómo se recarga, Josué, esta parte humana de poder estar en esta disposición de poder compartir y ayudar a las personas que te buscan, ¿no? Y que buscan esa guía. Y pues qué padre, o sea, y qué padre. Y creo que es una lección para muchos, y al menos yo escuchando decir, a lo que hagas, enfócate en eso. Y tú tomas el ejercicio para decir, solo voy a escuchar mi cuerpo y a trabajar en él, Claro. ¿no? Y a veces yo lo hago a pensar en toda retafila de cosas que hay en la mente y que a veces no te permite hacer eso, ¿no? No te permite recargarte, sino sigues dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Pero qué padre que has encontrado esa manera y síguelo haciendo, porque necesitamos mucha gente, estoy segura, que te necesita y que es tu estrategia para mantener un equilibrio entre tu profesionalismo, que implica gente, ¿no? Yo siempre he pensado que los que trabajamos con personas son de los trabajos más complicados Y que hay. tenemos que cuidar mucho de nosotros, porque al final, pues yo no sé si esto sea así para los demás. Yo hablo desde mi experiencia como profesionista y como persona también. Parte de ser psicólogo es que también he aprendido que no tengo que ser perfecto, tengo que ser humano. Mm, Mm, Y esto también me permite conexiones muy diferentes. No lo sé todo. ujú, Habrá un momento en el que no lo sepa, pero vamos a aprenderlo juntos, vamos a construirlo, vamos a encontrarlo. ujú, Y esto es desde la humanidad, por claro. supuesto, no desde la expertise que tengo que saberlo todo. Ujú, No mm. pensar para mí, yo en lo personal y hablo desde mí, ¿no? Cada terapeuta tendrá su forma de ver las cosas y cómo lo lleva. Pero para mí ha sido muy útil recordar siempre esto, no tengo que ser perfecto, tengo que ser humano porque me permito conocer justamente y darme la oportunidad de conectar con las emociones de las personas. Y esto para mí ha sido un parteaguas con las relaciones que tengo en terapia. ay, pues, gracias, Josué. No sé, Adri, si tienes algún comentario.
No, me encanta, porque yo igual siempre pensaba lo mismo que Adi de cómo le hace la gente que, como tú, Josué, que están aquí para apoyar, pues, a todos nosotros, que luego llegamos y literal a o sea, que ni siquiera respiramos, pues, escupiendo todo lo que nos duele, lo que nos acongoja y ahí muchas veces podemos caer en patrones donde vamos a la siguiente semana y te vuelvo a decir: "Es que me sucedió lo mismo y no hice mi tarea de la semana pasada". Entonces, ¿cómo lidias, no? Con Paciencia, con además. Sí. con eso, la paciencia, ¿no? Entonces, me gusta escuchar y me encanta escuchar el hecho de tu approach, ¿no? De que digas: "No soy perfecto, vamos a aprenderlo juntos". Yo creo que como psicólogo, eso te ayuda a, pues, ser todavía más auténtico, ¿no? Más real, más humano, más tú. Entonces, qué padre. Sí. Pues mira, gracias, gracias de nuevo por estar aquí, por tu aporte hacia esta comunidad de Nov Ya, que Adri y yo estamos tratando con todas las ganas, con todo el amor de crecer y de aportar. Y yo creo que esta retribución que nos das y que podamos contestarle a las inquietudes que tiene la audiencia, puedan darse cuenta las ganas que tenemos de que se les escuche, de que podamos darles las mejores herramientas, no solo el mucho o poco conocimiento que las dos Adris podamos tener y que compartimos con mucho amor, sino también de profesionales como tú, Josué. Y pues antes de irnos, platícanos sobre tu libro. Bueno, gracias por, gracias por ese espacio y la oportunidad también de compartirles. El libro, pues, co- qué interesante Primero, ¿cómo se cómo hemos, llama? ¿Cómo se Platícanos. llama? Momentos de magia y amor. como Adri dijo, Momentos de Magia y Amor, Historias y Reflexiones, por Josué Jaume. Ese es el libro. ¿Y cómo surge? Que es interesante lo que decía, cómo conectamos la última parte que tú dijiste del psicólogo. Y aquí va nuevamente una parte muy humana. El libro surge, yo como 2 años que estuve escribiendo historias sobre mi vida, sobre cosas que he pasado, historias con amigos, con una mascota, con mi abuelo, con mi mamá, historias como todo el mundo tiene historias que Ujú. contar, solo tenemos que elegir cuáles queremos que sean útiles para las demás personas, ¿no? Entonces, mi abuelo fallece en el periodo en el que lo estaba terminando y se quedó ahí. Y entonces, pues obviamente yo también voy a terapia. Ah. Y entonces, en una ocasión fui a terapia, platicando también con mi terapeuta, me decía, eh, vamos a transformar el dolor, me decía ella, porque una de las partes más importantes de mi filosofía y de mi forma en particular de trabajar tiene que ver con la narrativa. Entonces, mi abuelo es una persona que desde chico siempre me contaba cuentos. Mi abuelo Mm. siempre me contaba cuentos y nos íbamos, mi abuelo es un hombre de campo y de pronto íbamos, vamos a cultivar cacahuates, haz de cuenta. Y me llevaba, pero en el transcurso del camino me contaba cuentos o una historia. Yo Mm. crecí escuchando historias de mi abuelo y quizá eso para mí se convirtió en muy importante porque valoro las historias de las personas, ¿no? Okey. O sea, desde Entonces, ahí se sembró esa. exacto. Entonces, cuando él fallece, una manera de resignificar el dolor también que yo tenía era, bueno, eh, ya no está, pero sus ideas y su forma de ver el mundo se quedaron conmigo. Ahora yo quiero compartirlo haciendo honor a quien tuvo esa manera de educarme. Y entonces es que surgen 20 historias, es un libro que solo tiene 20 historias que elegí, ¿no? Ujú. Y son las que comparto. Literalmente fue un proceso muy bonito. Escribir, no lo sé, yo voy a hablar de mí, ¿no? Pero escribir ayuda muchísimo, de verdad. Sí. Es hasta que terminas que si escribes así fluido, sin preocuparte, hasta que termines y revisas todo lo que escribiste, y dices, ay, ¿cómo llegué aquí? Y para mí fue muy interesante, ¿no? Trabajar el libro con la persona que me ayudó con todo el proceso, para mí fue muy útil, muy terapéutico, por supuesto, Ujú, pero también con una intención, el querer compartir historias humanas, ujú, pero cada historia al final tiene una pregunta que te lleva a una reflexión, ujú. que la intención es que puedas reflexionar sobre lo que acabas de leer, porque mi intención es que al final las personas se puedan dar la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando en su vida, que se tomen ese tiempo. Entonces, cada historia al final tiene una pregunta que te lleva a una reflexión. Qué maravilla, Mm. Josué. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? Pues lo pueden conseguir conmigo.
Ok. en esta edición que ya estamos por terminar, ya prácticamente se acabaron casi todos, pero tenemos todavía algunos ejemplares, los pueden conseguir conmigo directamente en el consultorio. Vamos a poder compartir tu contacto, Claro, tu claro que sí, ahí van a lo poder vamos a checar. dejar en la descripción el contacto Sí. de Josué para quien quisiera tener un acercamiento con él profesional y poder adquirir su libro. La verdad es que, sería maravilloso. Ahí lo vamos a dejar en la descripción de tanto en Spotify como en YouTube. Y sí, claro que sí, vamos a también a manejar, si nos lo permites, poderlo poner en la plataforma Claro, de TikTok e Instagram, que es donde manejamos, para que también puedan tener acceso a ti. claro que sí, al contrario, estoy agradecido con ustedes por la oportunidad de seguir difundiendo las historias. Gracias, Josué. Pues, audiencia, muchísimas gracias por estar aquí. Lo prometido es deuda. Les dijimos episodios atrás que íbamos a contar con consejos y historia de profesionales que puedan ayudarnos en nuestro camino del día a día. Así que gracias otra vez por estar en esta sacudida emocional. Gracias, Adri, como siempre, amiga, Gracias por a ustedes. acompañarnos. Y Josué, Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias por tus consejos, por tu presencia. Y nos seguimos viendo y aquí seguimos con mucho amor y con mucho cariño. No se olviden de seguirnos, no se olviden de compartir y de escribirnos si tienen alguna necesidad que quisieran compartir con nosotras. Besos. Gracias. Gracias.